En Sigüenza está uno de los castillos más importantes de España, un castillo que es además el parador de turismo de la ciudad del Doncel. Pero no es este el único gigante pétreo de la zona, pues son cercanos al de Sigüenza el castillo de Torres Aviñán, Riba de Santiuste y especialmente los de Palazuelos, Pelegrina y el que hoy nos ocupa, el castillo de Don Íñigo, en Guijosa. Pocos imaginarán de un pueblecito pequeño como Guijosa que nada más llegar sale a recibirles la silueta de un imponente castillo que es además uno de los más antiguos que se conocen por estas tierras, pues al parecer se construyó no muy pasado el año 1300. Nos encontramos en Guijosa, que es una pedanía del ayuntamiento de Sigüenza. Estamos a 6 kilómetros de Sigüenza y estamos delante de uno de los castillos más bellos de la provincia, que es el castillo de Guijosa, también conocido como Castillo de Don Íñigo, ya que el hombre que lo mandó a construir fue Don Íñigo López de Orozco. Es un castillo muy antiguo, alrededor del año 1300, y que tiene una parte donde está derruida, pero otra parte que está totalmente entera, lo cual le da importancia. Este castillo tengo la suerte de ser el propietario y de haberlo adquirido no hace mucho tiempo. Bueno, nos encontramos en la puerta principal del castillo, donde estamos viendo los escudos de armas. Este primer escudo es de Íñigo López de Orozco, el fundador del castillo, donde podemos observar la cruz con los 4 lobos y alrededor las cruces de San Andrés, que son definitorias de todas las personas que estuvieron en las Navas de Tolosa, ¿no? La batalla más importante de la Edad Media. El tercer escudo está tapado por esta casa, pero se mantiene en buen estado, y es una puerta gótica importante que recuperaremos ahora, ¿no? Cuando pasemos a la restauración del castillo, que esperamos estar en obra pues en junio más o menos del 2000, pues recuperaremos esta fachada y le daremos su antiguo esplendor, ¿no? Lo mismo que este mural, que se cayó como hace 7 u 8 años por las continuas heladas, se va metiendo el agua adentro. Las piedras ya no están, las juntas no están como estaban, va entrando el agua, se va dilatando y se va ensanchando. Y esta parte de la muralla se cayó hace 7 años. El castillo de Don Íñigo está enfrente de la iglesia de Guijosa, una construcción gótica que mantiene con el castillo una relación aún más estrecha de lo que puede parecer cuando contemplamos al Titán frente a la pequeña iglesia. Estamos en esta iglesia, sencilla y bonita a la vez, que es una iglesia gótica de principios del siglo XIV. Esta iglesia nace al amparo del castillo, porque este castillo desde el primer momento es un castillo señorial, es un castillo palaciego donde vive un gran señor y no es tanto defensivo sino como una ostentación de poder, con lo cual necesita tener una iglesia cerca para poder descansar su alma en paz y tal, ¿no? Lo mismo que el cementerio también está cerca. El arco es un arco gótico, bastante primitivo. Las hojas de las puertas son originales. También puedes ver a su lado la placa de los caídos por España, igual que en todos los pueblos de nuestra geografía. Y en la relación con el castillo podríamos destacar que hay un pasadizo que comunica la torre del homenaje con el altar, que se encontró hace poco cuando se estaban acometiendo una serie de conducciones y tal, ¿no? Aparte de ese pasadizo, se comentan que hay otros pasadizos. Uno de ellos comunicaría con otro castillo cercano, según cuenta la leyenda, que es el de la Riba de Santiuste, y otro pasadizo pasaría más allá de la Vega. Pero bueno, son temas que en todos los castillos se comentan y tal, lo mismo que siempre dicen que hay un tesoro, que estuvo una princesa encerrada, que tampoco tenemos que quererlo del todo.
Desde este plano general del castillo, en el que vemos el vallejo en el que está situado, por eso hablábamos de su localización no tanto defensiva sino como señorial, podemos ver las dos torres posteriores al castillo. Que estas torres tienen dos plantas cada una dentro de la construcción que tiene arriba, de esas casetas de vigilancia, y son unos elementos arquitectónicos únicos dentro de lo que es la castillología en España. No encontramos torres de esta manera en otros castillos, ¿no? Vemos también el paseo de guardia con las almenas, algunas de las cuales están en perfecto estado, otras han sido desaparecidas. También vemos el acceso a la Darbe, que está justo encima de la puerta gótica, y en medio nos encontramos con la torre de homenaje. Este sistema constructivo es un sistema constructivo muy extraño en una zona tan meridional de España. Es un sistema que viene del norte, de las Vascongadas, que puede venir de las Asturias o que puede venir de la Castilla Vieja, hablando de Santander, que es la torre del homenaje, y alrededor hay un cerco, una cerca fortificada, ¿no? El siguiente paso a esta cerca fortificada es cuando viene ya con estas torres. Entonces este modelo constructivo con una torre de homenaje en medio es muy, muy extraño, lo cual le hace más interesante este castillo todavía. La torre tenía en su tiempo 4 plantas, aparte de terraza y almacén. Luego la veremos con posterioridad. Y algo muy importante en esta torre, aparte de su enorme simetría, son los balcones amatacanados que están en la última planta, que es donde era la estancia noble donde vivía el señor, ¿no? Eso nos hace que tenga grandes luces la torre, eso provoca que tenga grandes luces, lo cual hace pues muy interesante, ¿no? Bien sabréis, mis queridos telespectadores guadalajareños, vuestra provincia es la más castillera de todas las Españas. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque es en siglo XII, XIII, estamos hablando, y en anteriores estamos hablando de zona de frontera primero contra el moro, es una zona muy fortificada en ese sentido, y luego frontera entre diferentes reinos. Por un lado tenemos lo que pueda ser el reino de Castilla, la cual pertenece a Guadalajara, lindando con Aragón, esta provincia. Luego tenemos Soria, que también tiene influencias navarras y hacen recias los navarros hasta Soria. Y luego por otro lado tenemos un señorío independiente, que es el señorío de Molina, que junto al de Vizcaya son los únicos señoríos que hay independientes en España y tal, ¿no? Luego tenemos también no solamente el concepto de reino, sino el concepto de condados y ducados importantes. En ese sentido, el segundo conde de Medinaceli, Luis de la Cerda, al cual pertenecía a este castillo, coge y hace 50 invasiones a Aragón por su cuenta. O sea, el hombre, él solo, declara la guerra a Aragón y se entra allí con diferentes batallas y diferentes cosas. Con lo cual es una zona muy conflictiva y muy fortificada. En esta zona, aparte del castillo que nos ocupa, tenemos, como es lógico, el castillo de Sigüenza, el más grande de toda la provincia, y alrededor de Sigüenza, que ahora que ahora son pedanías del ayuntamiento, tenemos también el de Séñigo, que ahora está en una ruina total, tenemos el de Palazuelos, tenemos el de Pellegrina, tenemos el de la Riva de Santiuste, y luego tenemos también unos restos de un castillo árabe en Barbatona, con lo cual esta zona está bastante fortificada. Luego, si tuviéramos que agrupar en otra zona de los castillos de la provincia, tenemos los de la Cuenca de Henares, tenemos los que puedan estar por toda la Sierra Negra, con la Cuenca del Sorbe, etcétera, etcétera, los alcarreños, de todos conocidos, como puede ser el de Torija, y luego la zona más fortificada, sin duda, es la zona del señorío de Molina, donde tenemos en muy poco espacio, podemos tener del orden de más de 10 construcciones fortificadas, ¿no? Entre ellos el recinto amurallado más grande, el segundo más grande de España, después del de Ávila, y un castillo bárbaro y tal, ¿no? Este castillo, aparte de lo interesante de su modelo constructivo, podemos destacar el paramento tal y como es utilizado, que aunque es un castillo del año 1300 más o menos, el paramento nos recuerda a 2 siglos anteriores. Es un castillo totalmente simétrico.
el lado del recinto amurallado, cada lado es exactamente igual al contiguo. Y la torre es una torre que mide exactamente el perímetro 10 por 10 de lado. Es algo perfecto, lo cual es muy extraño cuando estamos hablando de un castillo del año 1300 donde no había sistema métrico decimal. El interior de la torre son 5,70 por 5,70. Esta simetría perfecta es lo que hace que sea como un puzzle y es lo que le ha hecho mantenerse tan entero al castillo hasta que fue destruido por el austriaco, ¿no? ¿Cómo era este castillo antiguamente? Nos lo podemos imaginar de una manera muy fácil. Si nos fijamos en los lienzos de la muralla, tanto en este como en el otro, estamos viendo los ¿Cómo pudo ser este castillo? Pues la interpretación de este castillo es muy sencilla. Si nos fijamos en los muros interiores, estamos viendo los mechinales, que son los soportes de las antiguas vigas que podían tener 5 metros, 6 metros de longitud, ¿no? Este castillo tenía todo lo que es alrededor, 2 plantas construidas, que lógicamente los materiales que estamos utilizando son más pobres. La defensa ya viene en las murallas, que son de 2 metros y pico, y dentro el material que se utiliza pues es desde un ladrillo, un adobe, un yeso, maderas, etcétera, etcétera. Dentro estaban las diferentes estancias, donde estaban desde caballerizas, donde estaban los caballos, a establos para otros animales, almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde vivía la tropa. En la torre del homenaje es donde vivía el señor, primero don Íñigo y luego el duque de Medinaceli. La entrada a la torre es como casi todas las torres medievales por la primera planta. Ese hueco que tenemos ahí abajo es posterior. Sería a través de un puente levadizo, con lo cual están entrando a una planta y luego van accediendo a los diferentes niveles. Y abajo es donde está el almacén o mazmorra, ¿no? Que es donde se guarda el trigo, que es lo más preciado en aquel momento, que sería el último en caer. Estamos en el interior de esta hermosa torre y tenemos sobre nuestras cabezas 30 metros de una masa pétrea bien compacta. Esta torre tenía el acceso, como casi todas las torres medievales, por la primera planta, que es esta puerta que estamos viendo aquí con un triple arco. Todavía podemos observar en los arcos las marcas de cantería con cierta simbología masónica, ¿no? Tan habitual en los maestros de obras de aquella época. En este primer nivel estaría el almacén donde se guardaba el grano y tal, que era realmente la riqueza del castillo, y luego estaríamos pasando a otras plantas. El sostenimiento de la torre venía en el interior por 2 arcos de piedra, uno en este sentido y en otro en el sentido transversal, que se han venido abajo. La última planta, que tiene los 4 balcones amatacanados, tiene unos techos superiores a 10 metros, con lo cual era una auténtica maravilla el estar ahí dentro, y era donde vivía el duque. En la restauración que vamos a hacer vamos a mantener tanto los mechinales, que es donde iban a apoyar las vigas, como restaurar los arcos de tal manera que quede tal y como era hace 700 años. Cuando hablamos de la restauración de un castillo, estamos hablando de una cifra elevada de inversión. Entonces lo que se trata siempre es de buscar un uso alternativo al uso primitivo. En este caso no vamos a hacer un castillo para que vivan los soldados y dedicarnos a amedrentar a los castillos cercanos, a la población que tengamos próxima, sino se trata de buscar algo que nos soporte la inversión. Entonces, en ese sentido, en este castillo se va a desarrollar un restaurante. Lo va a desarrollar el prestigioso chef Roberto Carrizosa, y lo que vamos a hacer es buscar la restauración de la estructura original, adecuándola a este fin. Otro fin podría ser, por ejemplo, hospedería, etcétera, etcétera. Lo que se trata siempre es buscar algo para darle uso, porque de nada nos serviría restaurar el edificio si luego no se está viviendo en él, ¿no? ¿La restauración en qué consistirá? Pues lógicamente vamos a ir buscando los mechinales, que es donde iban apoyadas las vigas de madera, de tal manera que lo tenemos bastante sencillo, porque vemos cuál era el vuelo. En cuanto al suelo, haciendo unas pequeñas catas arqueológicas, veremos hasta dónde llegaban las crujías, así como a ciencia cierta encontraremos pozo en este castillo, porque está cerca de una vega, y encontraremos pues alguna bóveda o algún pasadizo de los que nos comenta la gente de la zona, ¿no? Siguiendo con las actuaciones en la restauración,
buscaremos el acceso a la torre del homenaje desde la primera planta. Esto va aquí con un pequeño puente levadizo, igual que el que tenía fuera el castillo en la puerta principal, junto con un foso que rodeaba. Entonces vamos a intentar buscar el foso, y aunque no sea el foso en el tamaño que estaba anteriormente, lo insinuamos un poquito. En la restauración tampoco se trata de buscar el dejarlo como el primer día, si no estaríamos hablando de un ex castillo. Por ejemplo, este mural, que tendrá 12 metros de altura, lo podemos levantar a media altura, con lo cual estamos teniendo unas luces dentro, e integrarlo dentro de cierta vegetación, con lo cual estamos buscando el concepto de ruina romántica, que siempre yo creo que es más atractivo una ruina que algo en perfecto estado, ¿no? Pero sin irnos al concepto decimonónico, ¿no?, inglés, del cuadro, de la ruina, con la enredadera, etcétera, etcétera, sino que aquí lo podemos integrar en un concepto romántico, pero del año 2000. Es lo que vamos a buscar. Es el de Don Íñigo en Guijosa, un castillo de planta cuadrada atípico, por estar la torre del homenaje ubicada en el centro y no en una de sus esquinas como es lo habitual. Lo que encontramos en estas son torreoncillos macizos coronados por un cuerpo hueco, a modo de garitón almenado. Se conservan 3 de los torreones, pues el cuarto debió caer ante el ataque austriaco de 1710. Los muros del castillo son lisos y sin aberturas, coronados por sencillas almenas, y a la altura del adarve se ven los restos del saliente matacán. Al de Guijosa se le ha tratado más como una casa fuerte que como un castillo, y disponía de habitaciones interiores que rodeaban el patio, ordenándose en 2 pisos y cercando la esbelta y fuerte torre de los señores o del homenaje. En la actualidad, y pese a su estado de ruina, el conjunto del castillo de Guijosa no puede ser más elegante dentro de su sencillez. Lamentablemente, la falta de control a la hora de edificar viviendas ha hecho que hoy el castillo de Don Íñigo se muestre rodeado de construcciones que con posterioridad se han adosado a 3 de sus 4 muros. Una forja en el muro este, un centro de transformación eléctrica en el muro norte y una vivienda construida en los años 30 al amparo del muro sur. Es esta vivienda aún habitada la que constituye el mayor problema para este castillo. Ustedes se preguntarán por qué. Y es que aparte del daño artístico y estético que produce en el conjunto del castillo, oculta el antiguo acceso a este. Este arco es la entrada principal al castillo, sobre el que se hallan 3 escudos de los López de Orozco. El problema es que la vivienda ha tapado parte del arco, además de robar a la vista el escudo de la derecha y semiocultar el central. Hoy podemos contemplar íntegro uno de ellos, que nos muestra la cruz y los 4 lobos de aquella rica familia de Guadalajara. Como hechos históricos reseñables en este castillo, aparte de su pertenencia al insigne guerrero don Íñigo López de Orozco, que fue una de las figuras más importantes en la Edad Media española, en la primera mitad del siglo XIV, podemos decir que fue ajusticiado en este castillo porque se levantó contra Pedro I, llamado el Cruel Justiciero, en apoyo de su hermano Enrique Trastámara, y bueno, pues se equivocó de bando y el hombre pues fue ejecutado en el castillo, con lo cual este castillo pasa a la familia de los Medinaceli, por entonces todavía condes que no habían llegado al ducado, y ya teniendo el ducado residen aquí durante varias generaciones, con lo cual este es un castillo que ha sido muy importante, ha sido el castillo-palacio, y por eso tiene un gran entramado constructivo dentro, del cual ahora solamente nos quedan restos, que luego comentaremos, pero bueno, fue una residencia ilustre. Este castillo fue destruido en el año 1710 por los austriacos cuando vienen de apoyar al archiduque Carlos en la guerra de sucesión al trono español, después del fallecimiento de Carlos II, ¿no? Como es el sucesor Felipe de Anjou, a su retirada hacia su Austria, todos los castillos que van encontrando a su paso, que han sido de la nobleza que ha apoyado a los Borbones, son destruidos, entre ellos el de Pellegrina, el aquí cercano, y el que nos ocupa, el castillo de Don Íñigo. Aquí vemos este roto de esta muralla, que claro, lógicamente la única explicación que tiene es una destrucción en combate, ¿no? Porque si no, esto no es una ruina normal, no se mantendrían en tan buen estado esas almenas, ¿no? Lo mismo que otra torre que está dañada, ¿no?
Tras la destrucción en el año 1710 por el austriaco, el castillo queda abandonado a su suerte. Ya no es interesante para la casa ducal a la que pertenecía y el castillo pues va teniendo diferentes usos, ¿no? El último uso conocido, que ha podido ser los últimos 100 y pico años, 200 años, era como palomar, con lo cual hasta hace 30 y pico, 40 años, se sacaba a subasta todos los años el derecho a coger los pichones del castillo. El castillo no aparecía en catastro ni en registro alguno, con lo cual el Estado, como otros tantos edificios que han sido abandonados hace 400 años, 500 o más, con lo cual el Estado lo afecta a su patrimonio en los años 60, mediados de los 60. A principios de los 70, como otros tantos castillos de Guadalajara, sale en subasta. Es comprado por un señor al cual tuve yo el placer de comprárselo, bueno, a sus familiares y tal, ¿no? Los vecinos contemplan el castillo con la esperanza de verlo restaurado y formando parte activa de algo que atraerá el turismo y la vida al pueblo de Guijosa. Sin embargo, no terminan de creerse que por fin alguien se vaya a ocupar de poner luz donde hay ruina. Este recelo no es extraño, si tenemos en cuenta que a lo largo de su vida han visto cómo se venían abajo los muros del castillo sin que nadie hiciese nada por evitarlo. Así miran a su reciente comprador, Íñigo Míguez, con lógica reserva. La acogida en este pueblo ha sido fenomenal. Hay una gente realmente entrañable, en general es gente mayor, habrá unas 30 personas, ¿no? Y lógicamente pues sus hijos y sus nietos han ido emigrando a la gran ciudad, ¿no? Ya sea Barcelona, sea Madrid, Zaragoza u otras poblaciones del Corredor de Henares. Ven bien el que venga una persona y que arregle el castillo, ¿no? Porque el anterior propietario pues no hizo nada. Entonces ahí pues me ven bastante ilusionado con el tema y están pues contentos, pues lógicamente motivo de orgullo para su pueblo es el castillo, ¿no? Y eso va a redundar también en una calidad para el pueblo en cuanto a una recuperación del entorno, de ciertas partes degradadas del pueblo, etcétera, etcétera. Por aquí una de nuestras ideas es el poder dar bodas y el canalizar muy bien la comunicación entre lo que es la iglesia gótica y el castillo, con lo cual todo lo que hay en medio pues quedará categorizado. Bueno, en principio la idea esta de restaurar el castillo es una idea verdaderamente magnífica porque en un pueblecito como esto, con un valle tan atractivo y tan hermoso como es, pues que la gente llegue aquí, se encuentre el castillo pues hundido, bueno, da pena. Yo he tenido la experiencia de que vienen muchos extranjeros aquí y lo primero que dicen es que qué pena ver el castillo, si lo van a restaurar. Y bueno, yo digo pues, buenos días. Nos gustaría que lo hicieran. Y bueno, por la idea que tiene Íñigo, pero me parece una idea estupenda, pero con la reserva de que el castillo debe de mantenerse más o menos en lo que podríamos llevar su restauración original, porque entonces si no se restaura en condiciones, pues la verdad, esta es la opinión mía, ¿no? Pero por otro lado, esto sería un atractivo, bueno, para todos encantador, ¿no? Y bueno, yo de la manera que pueda ayudaré, no a levantar piedras, pero bueno. Esto se vio que se empezó a quebrajar y se empezó a ver la ruina de esto, y entonces ya empezamos a respetar hasta que una noche, aproximadamente hará unos 20 años, pues se oyó un estruendo grande y se vino abajo. Y ahora pues nos parece formidablemente que se haga una restauración, aunque no vamos a ayudar a trabajar porque no valemos, pero sí que nos daría gusto de que se hiciera, por verlo reconstruido. Bueno, pues esto se trata de que había una ventana por dentro, y el hilo de dentro faltaba y se empezó a quebrajar. Y entonces ya venía mi hijo con el coche y lo dejaba, y ya un día le dije, oye, no arrimes el coche ahí porque mira cómo está esto, y esto un día se va a derrumbar.
Y dice, pues sí que es verdad que está quebrajado y tal, y ya se empezamos a respetar, y así ha sido hasta que se vino el redundamiento. No, a mí me parece formidablemente, hacer un restaurante para reconstruir eso, pues me parece bastante bien. Mi afición por los castillos pues surge de mi afición a la historia, ¿no? Y sobre todo a la historia medieval española, ¿no? Me identifico mucho con aquella época, aunque es una época bastante oscura para mucha gente y que están más identificados con el Renacimiento, pero para mí en definitiva es la etapa más importante porque ahí es donde hay un honor, hay una palabra, hay unos principios, hay un respeto a las cosas, hay unos ideales, está siempre pues la dama, la princesa prometida, tal, o sea, vamos, me parece como genial esa época, ¿no? Yo vocacionalmente hubiera estudiado historia, pero por otros temas pues estudié económicas y tal, pero siempre profundiza mucho en la historia medieval. Dentro de la historia medieval realmente con lo que enseguida identificamos la Edad Media es con el castillo, ¿no? Que por otro lado es lo que identifica a Castilla y por tanto a España. Entonces, bueno, pues el poder adquirir un castillo, pues para mí ha sido magnífico. Yo soy del norte, de las nobles provincias vascongadas, y allí no hay castillos, hay solamente alguna torre de poca importancia. Entonces, cuando vengo a trabajar a Madrid hace 7 años, pues tengo la oportunidad realmente de sumergirme en la Castilla profunda. Tengo la buena fortuna de comprarme hace 3 años el Castillo de la Mala Sombra, o de Establés, que ya conocéis por otro episodio de esta fantástica serie, y este año pasado pues pude hacerme con este castillo. Aparte de eso tengo otros 2, pero que no están en Guadalajara. Y claro, el planteamiento que hacemos en el castillo siempre es el intentarlo sumergir en la historia, pero dándole una utilidad, que es lo que hablábamos antes. En ese sentido, tanto en este castillo como el de Mala Sombra, vamos a hacer escuela de caballería, de tal manera que la gente, lo mismo que da los fines de semana, hacer puente, pues aquí vendrán, se ponen una armadura, lanzan ristre, forrada con tripas de cerdo o de algún otro animal, caballo, y bueno, pues a ver quién aguanta el tirón, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en plan bien, en plan deporte, no en plan exhibición para japoneses. Esto esperamos tenerlo montado en torno al verano, una cosa así, ¿no? Como hemos dicho, el castillo es el elemento arquitectónico más importante dentro de la arquitectura española, sobre todo la medieval, ¿no? Eso siempre genera pues leyendas, mitos y tal acerca de los castillos. Casi todos los castillos tienen leyenda. En este castillo podemos decir, aparte de los pasadizos que hemos nombrado, que hay uno como que comunica con el de Ribas Santiuste, que es un castillo que tiene una orientación hacia la Osa Mayor, está sobre un yacimiento celta, ahí hay un trono de piedra, tipo la película Conan, y además la primera película Conan está allí rodada, con lo cual pues tiene bastante historia y bastante leyenda. Luego casi todos los castillos también se suelen asimilar con tesoros escondidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el castillo de Establés hay una leyenda que dice que hay una cabeza de buey de oro maciza escondida, ¿no? Y luego también con algún hecho desgraciado que en general tiene que ver con alguna doncella, virgen, por tanto. Por ejemplo, el castillo de la Triste Condesa en Ávila y otros castillos que siempre están relacionados con princesas, y si nos remontamos a la Alta Edad Media, pues en general la princesa es cristiana y el pretendiente es árabe, y viceversa, o al revés, ¿no? Es un poquitín con las cosas que nos encontramos. Hay algunos castillos que tienen leyendas singulares y algunas que se remontan a muy antiguo, como puede ser el castillo de Morella, cercano a esta zona relativamente. Entonces hay una leyenda que habla de un dragón, tal, siempre vamos con el mito de San Jorge, matador de dragones, etcétera, etcétera. El caso es que en recientes estudios que se han hecho hace poco en una de las grutas del castillo, lo que nos hemos encontrado es con huellas de dinosaurio, con lo cual siempre la leyenda se sostiene sobre la realidad, ¿no? Confiemos en que este amante de los castillos, de su historia y sus leyendas, pueda haber cumplido su sueño de ver vivo de nuevo al castillo que en su día erigiese el rico don Íñigo López de Orozco. Y sobre todo a este gigante se le debe dar una utilidad para el público, pues como muchos pueden imaginar, un castillo restaurado y precioso, que no sea más que un adorno, terminará cayendo pasados unos años. Sin embargo, un castillo restaurado y útil seguirá en pie aunque pasen los años.